El viento frío esparcía basura por el patio junto a los garajes abandonados. 3 niñas, acurrucadas unas contra otras para protegerse del frío penetrante, esperaban, y la mayor, con las manos temblorosas, sostenía un teléfono ajeno. «Vamos, rápido», la empujó la más pequeña, Mía. «¿Y si empieza a gritar?», susurró Elena asustada. «No tenemos nada para comer», afirmó Emma con severidad. Ella llamó al número de la lista de contactos. Sonó el tono de llamada. Las niñas esperaron con el corazón en un puño. Al otro lado del teléfono se oyó una voz. «¿Quién es?». Era una voz masculina, segura, irritada. Nos han abandonado», susurró la niña. «No tenemos ni agua ni comida». Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. El millonario Heinz Kramer se quitó las gafas y se levantó de la silla. La madre de las niñas, Ana, había desaparecido hacía 3 días. Había salido en busca de comida, pero nunca regresó. Los vecinos se mostraron indiferentes ante su desaparición. Los transeúntes ignoraron lo que estaba sucediendo. La hija mayor, Emma, asumió la responsabilidad de cuidar a sus hermanas menores. «Tengo tanta sed», susurró Lena con tono lastimero. «Ten paciencia», respondió Emma con voz tranquilizadora, acariciándole el pelo con la mano. «¿Y si mamá no vuelve?», preguntó Mía asustada. Emma apretó con fuerza el teléfono que había encontrado. La pantalla estaba llena de grietas, pero estaba cargado y aún conservaba la lista de contactos. Sin saber quiénes eran esas personas, Emma decidió intentar ponerse en contacto con alguna de ellas. «¿Dónde está vuestra madre?», preguntó una voz amenazante al otro lado del teléfono. «Se fue hace 3 días», respondió Emma. «Imposible, estás mintiendo», replicó bruscamente el hombre. «No estamos mintiendo», se indignó Mía. «Es que no tenemos nada que comer». Heinz Kramer apretó el teléfono con fuerza. Estaba acostumbrado a los engaños, al flujo diario de peticiones, estafas y quejas. Pero en la voz de las niñas se percibía un temblor real y genuino. «Díganme la dirección», dijo lacónicamente. «Junto a los contenedores de basura, cerca del antiguo almacén», susurró Emma. «Tenemos mucho frío». Desde la mesa se oyó el llanto de Lena, y el millonario, frunciendo el ceño, se levantó. «Escuchen», susurró. «Si esto es una broma, luego se arrepentirán». «No tenemos ni idea de lo que es una broma», exclamó Mía. «Solo venga». Se hizo el silencio. Los segundos se alargaban. Cada uno de ellos golpeaba el corazón. Las chicas contuvieron la respiración. Y finalmente dijo brevemente: «Esperad». El teléfono se colgó con un breve clic. Las chicas se miraron, con una expresión de pánico en los ojos. Él había colgado, pero de repente, tal vez vendría después de todo. Emma apretó el teléfono contra su pecho. Su corazón latía al ritmo de su nerviosismo. El viento frío atravesaba sus finas chaquetas, llegando hasta los huesos. «¿Vendrá?», preguntó Lena, tirando de la manga de su hermana. «No lo sé», admitió Emma con franqueza, fijando la mirada en la pantalla rota. «De verdad que no lo sé». Mía se acurrucó, apretando las rodillas contra el pecho. «¿Y si se enfada?», añadió en voz baja, escondiéndose detrás de su hermana mayor. «¿Y si nos castigan por la llamada?». «¿Por qué iban a castigarnos?», exclamó Lena. «Nosotras no tenemos la culpa de nada. Los adultos siempre encontrarán una excusa», dijo Mía con amargura. Emma miró a sus hermanas. Tenían la cara sucia, el pelo enredado y las manos temblorosas por el frío penetrante. «No puede ser peor», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. «No puede ser peor». «Quizás sí», susurró Lena apenas audiblemente. «¿Recuerdas que en el orfanato nos decían que nos adoptarían personas buenas? Y luego, no le des importancia», la interrumpió Emma bruscamente. «Ahora todo es diferente». Se acurrucaron juntas en el frío cemento, escuchando el chirrido de las ratas detrás de la pared del almacén
y el aullido del viento en las rendijas. A lo lejos se oyó el ruido de un coche que pasaba, pero no se detuvo. ¿Y si llama a la policía?, preguntó Mia con inquietud en la voz. En ese caso, nos devolverán, respondió la mayor, con voz cansada. No quiero volver, sollozó Lena. En casa de la tía Eileen nos pegaban con un cucharón y nos obligaba a fregar los suelos desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, añadió Mia, secándose la nariz con la manga. Lo sé, dijo Emma, apretando los puños. Por eso estamos aquí. En el coche, Heinz tamborileaba impaciente con los dedos sobre el reposabrazos. Los asientos de cuero, a pesar de su aspecto lujoso, no lograban calmarlo. Al almacén, rápido. Señor Kramer, ¿a dónde se dirige?, preguntó sorprendido el conductor, mirando la carretera por el espejo retrovisor. En ese mismo lugar viven ratas y vagabundos. Comprueba esa historia. Quizás sea una tontería. ¿Otra vez esos mendigos?, resopló el conductor. Ya se ha perdido tanto tiempo con ellos. Cállate y conduce, le espetó Heinz. Al oír su silencio, miró por la ventana a las calles vacías. Las farolas proyectaban su luz amarillenta sobre los charcos sucios y la basura esparcida. ¿Y si no es así?, insistió el conductor. Si es verdad lo de los niños. Dios, ni siquiera sé qué decir. El teléfono volvió a sonar. Emma se estremeció y miró a sus hermanas. ¿Es él? Contesta, sisió Lena. ¿Y si ha cambiado de opinión?, se asustó Mia. Emma se decidió. ¿Hola? ¿Sigues ahí? La voz de Kramer era seca y cansada. Sí, estamos esperando. Emma se esforzaba por contener las lágrimas. Nos quedaremos. ¿En qué lugar exacto se encuentran? En la entrada, cerca de esa puerta con reja de hierro. Quédese ahí, voy para allá. ¿De verdad? No pudo contenerse Lena, sacando el teléfono. ¿Seguro que vendrá? Cuelga, siseó Emma. No nos engañes, por favor, susurró Mia al teléfono. Ya estamos hartos de esperar. No juego con niños, dijo Kramer secamente, y cortó la comunicación. Se hizo un silencio total. Solo se oía el viento revolviendo los papeles en el asfalto. ¿Qué ha dicho?, exclamó Lena, presa del pánico. Algo viene, dijo Emma, sentándose en el frío asfalto y abrazando a sus hermanas. Ha dicho que viene, dijo él. Hay que confiar en él. ¿Y si nos echa, al fin y al cabo es rico?, susurró Lena, mordiéndose nerviosamente las uñas. Los ricos no sienten amor por los pobres. No vamos a parecer mendigos, sollozó Mia. ¿Y entonces quiénes somos?, dijo Emma con amargura. Su mirada se posó en la pantalla rota del teléfono, donde la batería parpadeaba débilmente. Entonces, volveremos a quedarnos solas. Pero vale la pena intentarlo, ¿entendéis? Hay que hacerlo. Estoy preocupada, admitió Mia. Y a mí me da miedo, susurró Lena. Todas tenemos miedo, dijo Emma, apretándolas más contra ella. Pero no hay otra salida. Pasaron 20 minutos. Las chicas, acurrucadas unas contra otras, dormitaban hasta que los brillantes faros de un coche atravesaron la oscuridad del patio. Cerraron los ojos y se taparon la cara con las manos. El lujoso coche negro se detuvo a pocos pasos. La puerta se cerró de golpe y un hombre alto con un elegante abrigo salió hacia ellas. Sus zapatos resonaban con un ritmo sonoro sobre el asfalto. ¿Quién de ustedes ha hecho la llamada? Su voz sonaba gélida, sin ningún atisbo de calidez. Emma se levantó. Su cuerpo temblaba de miedo y del frío penetrante. Yo. Díganme, ¿dónde están sus padres? Mi madre se fue. Mi padre no está. Ya lo sabía, dijo Heinz, frunciendo los labios y mirando sus ropas andrajosas. Otra historia para dar lástima. Mia se levantó de un salto, con los ojos llenos de lágrimas. Estamos diciendo la verdad, es que no tenemos comida. En voz baja, sin levantar la vista, Lena añadió, solo necesitamos pan. Heinz se quedó paralizado. Miró fijamente sus chaquetas. Estaban sucias, rotas y demasiado finas para el frío de noviembre. Las niñas temblaban mucho,
acurrucadas unas contra otras, y sus rostros parecían delgados, con ojos grandes y expresivos. ¿Por qué me llamaron a mí?, preguntó con voz brusca. Emma le tendió el teléfono con manos temblorosas. Lo encontramos. Su nombre estaba en la lista. Lo marqué, por descuido. El hombre tomó el teléfono y frunció el ceño. Era un número antiguo que le había dado a su socio. El aparato era muy antiguo, con la pantalla rota y la batería casi agotada. Entonces fue una casualidad, dijo pensativo. Mia lo agarró bruscamente por la manga del abrigo. Si quieres irte, vete, pero dime dónde puedo conseguir agua. Heinz se quedó paralizado. No estaba acostumbrado a eso, y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir. El conductor gruñía impaciente en el coche. Heinz apartó bruscamente la mano de Mia. Basta de teatro, levántate. Emma frunció el ceño, saliendo en defensa de sus hermanas. ¿A dónde vais? A averiguar si lo que dices es verdad o no. Hizo un gesto al conductor, que abrió la puerta trasera a regañadientes. Las chicas se miraron, con una expresión de miedo y angustia en los ojos. Lena sollozó y se echó a llorar. Quizás no vaya. ¿Y si resulta ser malo? Emma la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor del frágil cuerpo de su hermana. No hay otra opción. Con recelo, se subieron al coche, temerosas de manchar los asientos claros. En el interior se percibía el olor a cuero y a perfume caro, aromas de una vida ajena y lujosa. Las niñas se sentaron acurrucadas una contra otra, sin atreverse siquiera a tocar nada a su alrededor. Heinz se sentó a su lado. Su abrigo hizo un ruido susurrante. ¿La dirección de su madre? ¿La tienen? No, susurró Emma. Simplemente desapareció. ¿Cómo se llama? Anna. ¿Su apellido? No sabemos nada. Ella no dijo nada. Frunció el ceño, sacó un teléfono caro del bolsillo y pulsó rápidamente varios botones. Vamos a comprobarlo. Si nos han engañado, las dejaré en la calle. Mia se levantó de un salto, con los ojos encendidos. No se preocupe, no le engañaremos. Si quiere, le enseñaremos el lugar donde hemos pasado la noche. Si quiere, le lo juramos. Heinz la miró con fría franqueza. No necesito juramentos. El conductor arrancó el motor. El coche se puso en marcha suavemente, casi sin hacer ruido. Las chicas se acurrucaron juntas en el asiento trasero, mientras que el millonario, con el rostro impasible, como si estuviera reflexionando sobre los pasos a seguir, permaneció en silencio. Detrás de él, la puerta del refugio se cerró con un golpe sordo. El coche se puso en marcha. Heinz miró por la ventana, sin apartar la vista. «Las hemos traído y ya está», se murmuró a sí mismo. «Señor Kramer», comenzó a decir con cautela el conductor. Las niñas lo miraban como si usted fuera su única esperanza. «No se meta en lo que no le incumbe», respondió Heinz secamente. En el orfanato, Emma abrazó a sus hermanas, sintiendo cómo temblaban. La mujer de la recepción las acompañó a una habitación donde había literas de hierro. «Aquí es donde dormiréis», les dijo. «Tenemos miedo», susurró Lena en voz baja. «No se preocupen, se acostumbrarán», respondió la mujer con indiferencia y se marchó. Mia apretó la mano de Emma. «Nos ha abandonado», susurró. Emma asintió con la cabeza, con una mirada llena de comprensión. «Ya lo sabía, los ricos no tienen corazón», respondió en voz baja. En el coche, Heinz volvió a sacar el teléfono y abrió la lista de contactos que se guardaba en el dispositivo encontrado. En ella vio el nombre Anna, y enseguida recordó la voz temblorosa de la niña que decía que su madre se había ido y no había vuelto. «I told you», murmuró. «Demasiado verosímil». El conductor lo miró de reojo por el espejo retrovisor. «Señor Kramer, ¿no cree que deberíamos comprobarlo?» Heinz hizo un gesto con la mano, pero sintió una desagradable opresión en el corazón. En el orfanato, Lena tenía los ojos llenos de lágrimas. «Quiero irme a casa». «No tenemos casa», respondió Emma con calma.
pero debemos ser fuertes y apoyarnos mutuamente. Abrazó a sus hermanas y susurró en voz baja: todo saldrá bien, incluso sin él. Heinz se paseaba por la habitación de su casa, con el whisky a medio beber en la copa, pero no podía obligarse a dar un sorbo. Las palabras de Emma, dichas con franca claridad, aún resonaban en su cabeza. Si queréis, quedaos aquí, entonces lo entenderéis. Agarró el teléfono y dijo bruscamente: prepara el coche, hazlo ahora mismo. Su voz era firme y despiadada. El pasillo del orfanato estaba impregnado del olor a cloro. Heinz entró en silencio. Sus pasos resonaban en la quietud. Desde el otro lado de la puerta se oían gritos desesperados. «Come rápido o te quedarás con hambre», exclamó la mujer. «Pero Lena es aún pequeña, no da abasto», respondió Emma en voz baja. «No me importa». El cuenco cayó sobre la mesa con un fuerte golpe. «Aquí no hay lugar para la lentitud». Heinz abrió la puerta. 3 niñas estaban sentadas a la larga mesa. Lena lloraba. Mia se acurrucaba contra ella y Emma intentaba por todos los medios no llorar. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz tan brusca que la mujer se estremeció asustada. «Los niños están haciendo berrinches», respondió ella con inseguridad. «Es la educación habitual». «¿Habitual?», Heinz se acercó. «¿Crees que eso es aceptable?». Emma se levantó de un salto y exclamó: «Ya lo advertí, no estamos mintiendo». Heinz la miró a ella y luego a Lena, que lloraba. Su rostro se quedó inmóvil, como de piedra. «Prepárense», dijo. «Ahora mismo». Ella intentó protestar. «Pero los papeles, las normas...». «Escribiremos nuevas normas», respondió él con indiferencia. «Estos niños se irán de aquí». Emma se quedó paralizada, como si no pudiera creer lo que oía. «¿De verdad? ¿Podemos irnos?». «Sí», respondió él lacónicamente. «Pero tened en cuenta que si habéis hecho algo deshonesto, las consecuencias serán inevitables». Lena tomó a Mia de la mano y asintió. «No sabemos mentir». Heinz se volvió hacia la puerta y dijo: «Bueno, vamos». Las niñas abandonaron el orfanato siguiéndolo. En la calle hacía frío, pero por primera vez en mucho tiempo, en sus corazones no había miedo, sino esperanza. Heinz fue el primero en salir del coche. El viento frío le azotó la cara, pero no le prestó atención. Su paso firme no se ralentizó. La irritación y el cansancio quedaron reprimidos. Las chicas se quedaron avergonzadas junto a la puerta, sin apartar la mirada la una de la otra. Para ellas, la majestuosa casa con columnas y grandes ventanas parecía un auténtico palacio. «Salgan», dijo con voz firme y clara. «Rápido». Emma ayudó con cuidado a Lena a levantarse, y Mia cogió la bolsa con sus escasas pertenencias. Las farolas iluminaban el patio, y cada baldosa del camino empedrado brillaba como miles de pequeñas estrellas. Las niñas caminaban en silencio, como si no quisieran romper esa atmósfera mágica. Las recibió una luz suave y el silencio que reinaba en el vestíbulo. La enorme lámpara de araña, que brillaba sobre el suelo de mármol, y la escalera que conducía hacia arriba, impresionaron profundamente a Lena, que se apretó contra Emma. Mia, por su parte, tratando de ocultar su emoción, enderezó la espalda con obstinación, esforzándose por parecer más segura. «Escuchen con atención». Heinz se detuvo y se volvió hacia ellas. «Este no es su hogar. Solo están aquí temporalmente. Su comportamiento determinará su situación futura». Emma asintió, aunque por dentro se sentía como una llama temblorosa. «Lo intentaremos, lo prometo». «Ya lo veremos», dijo él con voz gélida. «Ahora les mostrarán sus habitaciones. La cena será por separado, sin arrebatos emocionales, sin caprichos». Lena levantó la mano con delicadeza y preguntó: «¿Podríamos no gritar?». Heinz frunció el ceño, como si fuera a dar una respuesta brusca, pero al final se limitó a hacer un gesto con la mano. «Aquí nadie les gritará».
Las niñas se quedaron paralizadas, y por primera vez, en sus ojos brilló una alegría tímida, desconocida para ellas en el orfanato. Siguieron a la criada, y Heinz se quedó solo en el vestíbulo. Levantó la copa de whisky que no había soltado y murmuró casi inaudiblemente: por el periodo de prueba, lo que significa... La primera noche fue muy larga. Las habitaciones eran amplias, las paredes blancas y las camas, suaves y acogedoras, parecían de juguete en comparación con las camas de hierro chirriantes del orfanato. A las niñas las alojaron juntas en una habitación infantil que llevaba mucho tiempo vacía. En las estanterías había peluches olvidados por alguien, y en la habitación soplaba una brisa fresca que agitaba ligeramente las cortinas. Lena se subió inmediatamente a la cama, se cubrió con una almohada y se quedó en silencio. La tela desprendía un aroma a detergente fresco, y no a polvo y cloro, como en el orfanato. De repente, unos suaves sollozos brotaron de ella, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino más bien de alivio. Mia caminaba sin cesar por la habitación, tocando todo: la puerta del armario, el brillante tirador de la mesa, el suave peluche de un osito. Le parecía que estaba comprobando la realidad de lo que estaba sucediendo, como si temiera que todo fuera solo un sueño. Finalmente, se detuvo junto a la ventana, fijó la mirada en las luces nocturnas de la ciudad y, casi en un susurro, dijo: si mañana nos expulsan, al menos recordaré esta noche. Emma estaba sentada en el borde de la cama, mirando fijamente al suelo. La responsabilidad de sus hermanas la agobiaba, sin dejarla relajarse ni un minuto. La voz de Heinz no dejaba de rondarle por la cabeza. A prueba. Ese recordatorio era como una sombra que la perseguía sin descanso. Emma, dijo Lena en voz baja, ¿estás ahí? Aquí, respondió ella, cubriendo a la niña con una manta y acariciándole suavemente el pelo. Acuéstate. Mia también se acostó, pero se giró hacia la pared, como si intentara ocultar a los demás el brillo de sus ojos, que aparecía involuntariamente por las lágrimas. En el silencio que invadió la habitación, Emma fue la última en acostarse. Con la mirada fija en el techo, escuchaba la respiración de sus hermanas y pensaba con inquietud: ojalá mañana no cambie de opinión. En el despacho, Heinz estaba de pie, con solo un poco de whisky en la copa. Miró fijamente las luces encendidas de las ventanas de la habitación de las niñas, y no podía entender qué le había empujado a dar ese paso. Un periodo de prueba, susurró, pero ¿por qué se le encogió el corazón cuando vio en el orfanato cómo Emma lo miraba con sus ojos? Por la mañana, Emma fue la primera en despertarse. La luz que se filtraba a través de las cortinas semitransparentes iluminaba suavemente el suelo. La respiración tranquila y melódica de las niñas era casi musical. Emma se sentó en silencio en la cama, todavía abrazando la almohada como si fuera un amuleto. Su corazón latía rápido, no por la emoción, sino por la sensación de una nueva y extraña responsabilidad que parecía encadenaba cada uno de sus movimientos. Levantándose, se acercó a la ventana y miró hacia abajo. La gente ya se estaba reuniendo en la calle, pero la ciudad parecía pasar a toda velocidad, sin darse cuenta de su mundo aislado. Emma sintió el olor de las hojas húmedas y del café recién hecho de la cafetería cercana. Era tan familiar, pero al mismo tiempo tan inusual. Mia entró en silencio, con las mejillas aún marcadas por las lágrimas de la noche anterior y los ojos cansados y brillantes por la noche de insomnio. Se acercó a Emma y, conteniendo la voz, le preguntó: ¿nos vamos de aquí? Emma negó con la cabeza, pero no pudo responder, porque ella misma no sabía qué decir. De repente, se oyó un golpe en la puerta y las chicas se sobresaltaron.
Emma se acercó primero y abrió la puerta. Heinz estaba en el umbral. Su expresión era seria, pero en sus ojos se veía cierta dulzura, como si intentara ocultar la duda que albergaba en su corazón. «Buenos días», dijo con calma. «Ha llegado el momento de evaluar sus progresos». Emma vio cómo el corazón de Heinz se encogía cuando su mirada se detuvo en Lena, que dormía plácidamente en el sillón, cubierta con una manta. Rápidamente apartó la mirada y entró en la habitación. Las chicas se quedaron inmóviles, pero no mostraron miedo. En sus ojos se leía la certeza de que algo importante les esperaba. Heinz, sin pronunciar una palabra, se acercó lentamente a la ventana, mirando alrededor de la habitación. Su silencio era casi total, más elocuente que cualquier posible expresión. Emma se acercó a él, sosteniendo a Lena de la mano. «Lo intentaremos», susurró. «Pero por favor, no nos eches». Él la miró, y por un instante, en los ojos de Heinz se reflejó algo que nadie había notado antes. Desconcierto, una inocencia casi infantil. En esa mirada había un misterio que era imposible expresar con palabras. «Ya veremos», dijo finalmente. «Ya veremos quién sale más fuerte de este enfrentamiento». Las chicas exhalaron con alivio, pero la tensión seguía flotando en el aire. Era como el silencio que precede a una tormenta, que presagia una tormenta que nadie veía. Y nadie podía saber que ese día sería el comienzo de algo que cambiaría sus destinos para siempre. Heinz no se apresuró a salir de la habitación. Se detuvo junto a la ventana, miró fijamente la ciudad y exhaló profundamente, como si la indecisión se hubiera apoderado por primera vez de su severo rostro. Emma lo notó y se quedó paralizada, consciente de que había llegado un momento decisivo. «Hoy seguiremos con el horario habitual», dijo con calma, aunque su voz temblaba ligeramente. «Veremos cómo cumplís con vuestras obligaciones. No temáis cometer errores, pero tened en cuenta que estoy pendiente de cada uno de vuestros pasos». Las chicas se miraron entre sí. Lena apretó los puños, Mia se apartó, pero no retrocedió del todo, y Emma dio un paso adelante con determinación. «Lo haremos», declaró con determinación. «Lo prometemos». Heinz asintió, pero volvió a mirar a Lena. Algo se rompió dentro de él, como si una delicada cuerda de su corazón hubiera respondido a la despreocupación de la niña. Se giró bruscamente, apretando los labios en una fina línea. Al principio reinó un ligero caos. Las niñas no sabían dónde colocar los platos después del desayuno, cómo hacer bien las camas, y Heinz, observando en silencio, solo de vez en cuando hacía comentarios sobre los errores cometidos. Emma, por su parte, se esforzaba por poner orden, enseñarles y apoyarlas. A las pocas horas, Heinz se acercó a Emma, que estaba ocupada colocando toallas limpias en el baño. «Lo estás haciendo muy bien», dijo en voz baja, como si temiera que sus palabras se desvanecieran en el aire. Esperaba caos, pero lo que he visto es cariño. Emma se sonrojó y bajó la mirada, avergonzada. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de salirse del pecho. «Gracias», susurró. «Solo queremos que todo salga lo mejor posible». Heinz, sin decir una palabra, la miró, asintió con la cabeza y se marchó. Las chicas de la habitación, atónitas por su silenciosa respuesta, se miraron entre sí. Mia susurró. Él sonrió. Emma asintió en silencio, sin entender muy bien lo que eso significaba. El día transcurrió con normalidad. Limpieza, cocina, pequeñas tareas. Pero Heinz ya no se limitaba a observar. En sus movimientos se vislumbraban signos apenas perceptibles, pero aún así notables, de participación. No se acercaba, pero ahora su mirada se detenía en ellas más tiempo que antes. Por la noche, cuando las niñas, cansadas pero satisfechas,
Se acomodaron en el suelo. Emma dijo en voz baja: «Quizás este periodo de prueba no sea tan terrible como pensábamos». Mia asintió con la cabeza y Lena, como si se acurrucara contra ella en busca de apoyo, se estremeció. Las luces se encendieron fuera de la ventana y Heinz volvió a aparecer en la puerta. Sin decir nada, solo las miró y en sus ojos brilló por un instante una inesperada ternura. En ese momento, las tres comprendieron que algo estaba cambiando, y no solo en su entorno. Al día siguiente, el suave sonido del despertador despertó a las niñas. Se despertaron antes de lo habitual, pero en sus ojos no había miedo, solo curiosidad y una cautelosa esperanza. Emma se aseguró rápidamente de que Lena y Mia estuvieran listas para el nuevo día, pero en el fondo de su corazón seguía sintiendo que hoy les esperaba una dura prueba. Heinz fue el primero en entrar en la cocina, con una carpeta de documentos en las manos. Su mirada, como siempre, era severa, pero ahora se veía algo nuevo en ella, una viva atención, antes oculta tras una fría coraza. «Hoy», anunció, «tendremos una pequeña adición al plan habitual. Quiero que cada una de ustedes experimente por sí misma lo que normalmente solo yo hago». Las chicas se miraron entre sí con sorpresa. Mia preguntó en voz baja: «¿Eso significa que ahora tendremos que asumir la responsabilidad?» Heinz asintió. «Exacto. Y por supuesto habrá errores. Pero los errores son parte del proceso de aprendizaje». A Emma se le encogió el corazón. Comprendía que esta prueba no solo pondría a prueba sus fuerzas, sino también su carácter. Lena, normalmente tan reservada, declaró de forma inesperadamente decidida: «Lo conseguiremos». Todo comenzó con calma. Las niñas realizaban las tareas. Heinz observaba y solo intervenía de vez en cuando para corregir sus acciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Los pequeños errores provocaban comentarios en voz alta y parecía que cualquier nimiedad podía provocar una explosión. De repente, Mia dejó caer un vaso de agua y el líquido se derramó por el suelo. Heinz se quedó paralizado, mirándola fijamente, y luego, para su sorpresa, dio un paso adelante y cogió un trapo. «No te preocupes», le dijo con suavidad. «Esto le pasa a todo el mundo». Las niñas estaban atónitas. Nadie esperaba ese tono de voz. Era la primera vez que Heinz no mostraba ira o frialdad, sino compasión. Emma sintió que la tensión interna disminuía un poco. Al acercarse a Emma en la sala de estar, cuando las niñas se habían acomodado en un rincón con sus libros, Heinz le dijo casi en un susurro: «Las vigilas de cerca», y añadió: «Y eso no es fácil, pero es necesario». Emma asintió sin apartar la mirada. Por primera vez, vio en sus ojos a su verdadero yo, severo, pero no desprovisto de bondad. Heinz se detuvo un segundo en la puerta, luego se dio la vuelta y se marchó, dejando a las niñas en una atmósfera de tranquila y agradable emoción. Antes de dormir, Lena susurró en voz baja: «Hoy no me ha regañado». Mia sonrió, aunque se sentía cansada. «Me ha mirado de otra manera». Emma las miraba y repetía para sus adentros: «La prueba acaba de empezar, pero quizá podamos superarla, juntas». Al día siguiente, el ambiente estaba cargado de una tensión apenas perceptible, pero presente. Las chicas se despertaron con los ojos cansados, pero su determinación seguía siendo inquebrantable. Emma sentía que ese día sería decisivo, presagiando cambios, como la calma antes de la tormenta. Heinz apareció en la cocina antes de lo habitual. Su mirada era fría como el acero, pero en el fondo de sus ojos se vislumbraba una misteriosa inquietud, hasta entonces inadvertida por los que lo rodeaban. «Hoy», declaró,
Les esperan nuevas pruebas. Su tarea no es limitarse a cumplir las órdenes, sino demostrar independencia e iniciativa. Y no lo olviden. Estoy vigilando cada uno de sus pasos. Mia se estremeció. Lena apretó los puños. Emma, tomándolas de la mano, dijo: «Todo saldrá bien». La primera tarea parecía fácil: preparar el desayuno para las 3. Sin embargo, con cada nuevo paso, se sentía una tensión creciente. El chirrido de las sartenes, el aceite salpicando y el tiempo que pasaba inexorablemente creaban la sensación de que no podían con ello. Heinz observaba en silencio, pero cada uno de sus movimientos, cada arruga en su frente, se convertían en señales evidentes para las niñas. De repente, Mia tropezó y dejó caer el bol con la masa. El miedo se apoderó de ella. Esperaba un grito de ira. Pero Heinz, imperturbable, dio un paso adelante y recogió cuidadosamente los fragmentos. «Estas cosas pasan», dijo con calma. «Lo importante es que podemos arreglarlo». Las niñas se miraron incómodas. Era la primera vez que él mostraba tanta paciencia, y eso no encajaba con la imagen que tenían de él. Mientras colocaban los libros en las estanterías, Lena dejó caer accidentalmente un candelabro de cristal. Heinz se acercó, recogió los fragmentos y dijo en voz baja: «Cuiden lo que es valioso». Emma se dio cuenta de que no se trataba solo de cosas materiales. Se trataba de la confianza que estaban construyendo entre ellos paso a paso. Después de comer, las niñas se sintieron cansadas y se produjo una pequeña discusión entre ellas. Mia le dijo a Lena que se había precipitado, a lo que Lena respondió con una mirada fría. Emma intentó separarlas, pero Heinz se acercó en silencio y dijo: «Los conflictos ocurren. Lo importante es entender por qué surgen». Su voz sonaba suave, pero con firme convicción. Las chicas se callaron, como si solo ahora comprendieran que los errores y las peleas no siempre terminan en castigo, sino que pueden convertirse en una valiosa lección. Por la noche, cuando el sol ya se había puesto hacía tiempo, Emma se sentó junto a la ventana y vio a Heinz, solo en el balcón. Tenía una copa de whisky en la mano, pero su mirada no se centraba en la bebida, sino en el resplandor de la ciudad. Emma sintió algo inusual, como una calma que penetraba en su alma. Algo estaba cambiando no solo en las niñas, sino también en él mismo. «El periodo de prueba», dijo pensativa, «se está convirtiendo en un verdadero examen para todos nosotros. Pero tal vez podamos aprender a confiar los unos en los otros». Al tercer día del periodo de prueba, el ambiente se caldeó notablemente. Las chicas se despertaron con unos golpes secos en la puerta. Emma se quedó paralizada. Anticipaba la llegada de Heinz, pero en los ojos de las chicas se reflejó la inquietud, porque no era la visita que esperaban. Heinz entró en la habitación con el rostro desfigurado por una mueca sombría y la mirada fija y decidida. En la mano apretaba un sobre con documentos. «Hoy esperamos visitas», dijo con tono gélido. «Ellos decidirán si se quedan aquí o no». Las chicas se quedaron inmóviles. Emma apretó los puños. Lena se acurrucó contra ella, como buscando protección, y Mia se retiró a un rincón, como escondiéndose de un peligro invisible. En el aire flotaba una sensación de amenaza que las oprimía, sin dejarles ninguna posibilidad de ignorarla. «Pero», dijo Emma, «lo hemos intentado». Heinz guardó silencio y se limitó a entregar el sobre. Un minuto después entraron en la habitación unas mujeres vestidas con trajes sobrios, que lo inspeccionaron todo atentamente y hicieron preguntas. Cada uno de sus movimientos, cada palabra de Heinz, todo estaba impregnado de tensión, como si estuvieran realizando un examen invisible. Durante la inspección, Lena dejó caer accidentalmente su juguete.
Uno de los presentes levantó las cejas, pero Heinz, suspirando en voz baja, recogió el osito. Su mirada era tan penetrante que Elena sintió al mismo tiempo un estremecimiento y una confianza que no esperaba. Después de que los invitados se marcharan, Heinz cerró la puerta y se dejó caer en un sillón. Emma se acercó a él y le dijo suavemente: «No hemos fallado». Heinz la miró y, para su sorpresa, susurró: «No pensé que me encariñaría tanto con vosotros». Sus palabras sonaron casi como una confesión, y las chicas, sin dar crédito a sus oídos, se quedaron paralizadas en muda espera. Heinz rara vez se permitía mostrar sus emociones, pero ahora parecía vulnerable y frágil. «¿Por qué te preocupas tanto por nosotros?», preguntó Mia en voz baja. Heinz se quedó callado un momento y luego dijo en voz baja: «Porque a veces las personas necesitan oportunidades, aunque ellas mismas no se den cuenta». Emma comprendió que el periodo de prueba no era solo una prueba para las chicas, sino también una especie de examen para él. En el proceso, él también aprendió a confiar, a liberarse del control y a ver el mundo desde otra perspectiva. Cuando la oscuridad cayó sobre la casa, las chicas se fueron a dormir, dejando a Heinz solo con la tranquilidad del balcón. Ya no quedaba whisky en su copa, pero en sus ojos se reflejaba una inusual dulzura, como si en ellos se mezclaran la preocupación, las dudas y una tímida esperanza. Al día siguiente, la atmósfera se caldeó al máximo. Desde primera hora de la mañana, reinaba un silencio inquietante en la casa. Las niñas intuían que algo malo estaba a punto de suceder, pero ninguna sabía decir exactamente qué. Emma intentaba mantener la calma, pero ella misma sentía cómo le latía con fuerza el corazón. De repente, sonó el timbre de la puerta. En el umbral apareció una mujer con traje de negocios, que sostenía una carpeta y miraba a Heinz con una mirada fría e imparcial. «¿Señor Heinz?», preguntó con voz tranquila y firme. «Venimos por su elección». Heinz dio un paso adelante, pero esta vez su rostro estaba tenso, desprovisto de su habitual seguridad en sí mismo. «No se van», dijo lacónicamente. Ella lo miró con sorpresa. «Tenemos que comprobar los documentos», añadió, «y asegurarnos de que...». «No se preocupe», interrumpió Heinz de repente. «Yo me haré responsable». Las niñas, sorprendidas por sus palabras, se quedaron quietas, mirándolo con asombro. Nunca antes se había expresado con tanta franqueza para defenderlas. Emma siguió sintiendo tensión después de que la mujer se marchara. Sentía que Heinz ocultaba algo. Más tarde, mientras recogían los juguetes, Lena preguntó en voz baja: «¿De verdad se comporta así por alguna razón?». Emma suspiró. «Él también tiene miedo de que lo perdamos». Al poco tiempo, Heinz se encontraba en el estudio, solo, con la cabeza gacha. Sobre la mesa había una fotografía amarillenta. En ella aparecía un joven Heinz sosteniendo a un niño en brazos. Emma, que entró por casualidad en el estudio, se detuvo, impresionada por lo que vio. En los ojos de Heinz se reflejó una tristeza que nunca había compartido con los demás. Por la noche se reunieron todos. Mia, con voz tranquila, dijo: «¿Él tiene miedo de que lo abandonemos?». «Parece que sí», dijo Emma, «pero tenemos que ayudarlo». En ese momento, las chicas se dieron cuenta por primera vez de que el periodo de prueba no solo las ponía a ellas a prueba, sino también a Heinz. Él también tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje de la confianza, de abrir su corazón y aceptar sus miedos. La noche llegó con una sensación de desgracia inminente. Nadie sabía lo que traería el nuevo día, pero los tres intuían que les esperaba un conflicto inevitable que desataría el nudo de los secretos y cambiaría sus destinos para siempre. La tormenta que se avecinaba se sentía desde primera hora de la mañana.
Las chicas se despertaron con unos ruidos extraños que venían del pasillo. Heinz caminaba con una vieja maleta en las manos. Emma instintivamente entendió lo que eso significaba. Algo grave había sucedido. «¿Qué ha pasado?», preguntó en voz baja tan pronto como él apareció en la sala de estar. Heinz permaneció en silencio durante un largo rato, con el rostro tenso y los ojos buscando una salida a la situación. Finalmente, dijo: «Ha llegado la notificación. Si no encuentro la manera de demostrar que pueden quedarse aquí, se las llevarán. Mañana». Lena apretó los puños, y Mia, retrocediendo hacia la pared, bajó la mirada. Emma sintió que su corazón latía con fuerza. Por primera vez, la amenaza no le parecía solo palabras, sino un peligro real. «¿Entonces tenemos que empezar a actuar?», preguntó Emma con firmeza. «Sí», dijo Heinz, «y eso también me concierne a mí». Las chicas se miraron entre sí, sin entender a qué se refería. Sin embargo, pronto todo quedó claro. Heinz abrió la carpeta, sacó unos documentos y una foto de una niña pequeña. En la foto aparecía él mismo de joven, en el orfanato. «Yo no pude hacerlo entonces», susurró. «Perdí a alguien que era muy importante para mí. No permitiré que eso vuelva a suceder». Mia se acercó con torpeza y preguntó: «¿Entonces temes perdernos?». «Sí», admitió Heinz, «y eso da mucho miedo». Emma se dio cuenta de que el periodo de prueba ahora no solo ponía a prueba a las niñas, sino también a ella misma. En ese momento, comprendió que, para proteger a las niñas, debían actuar juntas, con honestidad y valentía. Por la noche, las chicas se reunieron para discutir un plan con el que demostrar su valía y ganarse el derecho a quedarse en la casa. El ambiente se caldeó y la tensión alcanzó su punto álgido cuando Lena declaró inesperadamente: «No voy a quedarme esperando su decisión. Tenemos que demostrar por nosotras mismas que se puede confiar en nosotras». «Estoy de acuerdo», respondió Mia, asintiendo con la cabeza. «Pero ¿cómo lo hacemos?». La mañana amaneció tranquila, pero en la casa reinaba una atmósfera tensa. Las chicas sabían que hoy sería un día decisivo que determinaría si se quedarían en esa casa. Emma revisaba diligentemente el orden. Lena no podía quedarse quieta, y Mia, normalmente tranquila, abrazaba con fuerza a su osito de peluche, como si pudiera protegerlas a todas de lo inevitable. Heinz entró en la sala de estar, vestido con su habitual traje sobrio, pero en sus ojos, en lugar de la confianza habitual, ahora ardía una tensa inquietud. Extendió ante las niñas los documentos y fotografías que había recopilado durante los últimos días, y, tras respirar hondo, se sentó. «Habéis demostrado que sois capaces de cuidar unas de otras y de nuestra casa», comenzó con calma. «Pero esta prueba no solo ha sido para vosotras, sino también para mí. Dudaba de si podía confiar en vosotras, y en mí mismo». Las chicas se quedaron paralizadas. «Hoy me he dado cuenta de mis posibilidades», continuó Heinz, «y vosotras os quedáis». La felicidad lo invadió al instante, pero Emma vio cómo apartaba la mirada tímidamente, y una sombra de inquietud se reflejaba en sus ojos. «Pero», dijo Mia con suavidad, «¿por qué tiene esa expresión en el rostro?». Heinz bajó la mirada y sacó una vieja fotografía. En ella sonreía una niña pequeña que se parecía a alguien cercano a él, y junto a ella había un hombre que Emma no reconoció. «Soy yo de niño», susurró, «y hay cosas que no puedo explicar de inmediato». Entró un nuevo invitado en la habitación. Un hombre alto, con un abrigo gris, que llevaba un pequeño maletín en las manos. Su mirada fría y penetrante recorrió la habitación y dijo en voz baja: «Busco a personas que puedan compartir información sobre una mujer que desapareció hace varios años. Me han dicho que podría tener relación con esta familia».
Emma sintió tensión. Las niñas se acurrucaron contra ella, como buscando protección. Heinz se levantó. Su mirada pareció chocar con recuerdos que intentaba relegar al pasado. «¿Quién es usted?», preguntó Emma con cautela. «Me llamo Víctor», dijo el hombre. «Estoy investigando la desaparición de su madre, y la información que obtenga puede cambiar todo lo que saben sobre su familia». Se hizo el silencio en la habitación. Las niñas se quedaron inmóviles, y Heinz miró a Víctor con tensión, como si su estado interior estuviera a punto de convertirse en una tormenta furiosa. «Mañana recibirán más información», continuó Víctor. «Pero prepárense. Algunos secretos no soportan la luz de la verdad». A Emma se le encogió el corazón. A la mañana siguiente, Víctor llegó temprano, sin llamar a la puerta. Simplemente la abrió y entró, con una gruesa carpeta con documentos y fotos antiguas en las manos. Heinz lo recibió en la puerta, con los ojos entrecerrados y una mirada de inquietud. «Me prometió que me diría dónde encontrarla», dijo Víctor con calma, mientras echaba un vistazo a la habitación. «Estoy seguro de que alguien ha visto a la mujer desaparecida, y me han informado de que podría tener alguna relación con esta casa». Emma, Mia y Lena se quedaron paralizadas. Mia apretó la mano de Lena, quien, a pesar de su habitual valentía, susurró: «No sabemos nada». «Es posible», respondió Víctor con calma, «pero a veces los secretos te encuentran a ti». Extendió las fotos sobre la mesa. Entre ellas, Emma vio a una mujer con una espesa melena oscura, junto a la cual posaba Heinz, aún joven y ligeramente avergonzado. Emma suspiró profundamente, pues reconoció inmediatamente en esa mujer a su madre, la misma que había desaparecido hacía muchos años. «¿La conoce?», preguntó Emma, tragando con dificultad el nudo que tenía en la garganta. Víctor asintió. «Estoy de acuerdo, y necesito averiguar dónde estaba. Estas fotos son la clave para resolver el misterio. Y estoy seguro, Heinz, de que usted tiene más información de la que está compartiendo». Heinz estudió las fotos y luego miró a las chicas. Su rostro se volvió pálido. «Eso fue hace mucho tiempo», susurró. «Intenté que no se vieran envueltas en este lío, pero ya estamos metidas en él», afirmó Emma con firmeza. «Merecemos saber la verdad». Víctor se inclinó hacia la mesa y, colocando un viejo sobre delante de ellas, dijo: «Aquí hay varias cartas y notas que pueden arrojar luz sobre lo que le sucedió a vuestra madre. Pero tened en cuenta que la información que recibáis puede cambiar todo lo que consideráis estable y seguro». Lena dijo en voz baja: «Necesitamos saberlo». Heinz cerró los ojos y respiró hondo. «Bueno, todo empieza ahora», dijo. «Y prepárense, porque algunas respuestas pueden resultar desagradables». Emma sintió una extraña sensación en el pecho. El periodo de prueba había terminado. Se había ganado la confianza. Pero ahora llegaba el verdadero desafío. El misterio de la desaparición de su madre, que amenazaba con trastornar todo su mundo y revelar los secretos del pasado de Heinz. Emma, con el corazón palpitante, se sentó a la mesa y comenzó a abrir con cuidado el sobre que Víctor les había dejado. Lena y Mia no le quitaban los ojos de encima, conteniendo la respiración con expectación. Dentro del sobre había cartas amarillentas, recortes de periódicos antiguos y varias notas escritas con diferentes tipos de letra. «¿Estas cartas?», preguntó Emma. «¿Son de tu madre?». Víctor asintió. «Probablemente, o bien fueron escritas especialmente para ella. En cualquier caso, es nuestra primera pista». Emma abrió la carta. La letra era elegante, como bordada, y las palabras transmitían inquietud. Hablaban de una persona desconfiada y de la necesidad de esconderse. Las chicas escuchaban con el corazón en un puño. «Escribía sobre Heinz», dijo Mia en voz baja, señalando la firma con la mirada. Heinz, que observaba en silencio desde un lado, se tensó,
pero no dijo nada. Su mirada se deslizó por las cartas, buscando algo familiar, pero rápidamente se apartó. Mientras seguía leyendo, Emma se topó con referencias a encuentros con un desconocido, una figura que, al parecer, controlaba los acontecimientos que rodeaban a la familia. No se mencionaba su nombre, pero en la casa se había instalado una atmósfera extraña, como si alguien los observara a cada paso. «Mirad», dijo Lena, mostrando un recorte de periódico. En él se relataba la misteriosa desaparición de una mujer, que coincidía con el mismo periodo en que se escribieron las cartas. La fotografía estaba borrosa, pero la silueta de la mujer se parecía a la de su madre. «No es casualidad», dijo Víctor en voz baja. «Todas las circunstancias indican que la obligaron a irse, pero las razones siguen siendo desconocidas». Emma sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Todo resultó ser mucho más grande de lo que habían imaginado. No solo una desaparición, sino todo un sistema de acontecimientos interrelacionados en los que Heinz estaba involucrado, directa o indirectamente. «Tenemos que reunir todas las pruebas», afirmó con firmeza, «y averiguar quién es ese desconocido». «Tened cuidado», advirtió Víctor. «Algunas respuestas pueden ser peligrosas». Heinz, sintiéndose débil por primera vez, se acomodó en el sillón, apretando las manos. «Yo creía que podría protegeros del pasado, pero al final os ha alcanzado». Las chicas se miraron, conscientes de la gravedad de la situación. Emma sentía el peso de la responsabilidad. Habían superado el periodo de prueba, se habían ganado la confianza, pero ahora les esperaba una investigación que no solo podría desvelar el secreto de su madre, sino también arrojar luz sobre el pasado de Heinz. Al día siguiente, Emma decidió empezar por la carta en la que aparecía el desconocido. Las chicas se reunieron alrededor de la mesa, examinando minuciosamente cada letra y cada signo. La carta era enigmática, llena de significados ocultos, pero no revelaba respuestas claras. En la carta, ella habla de encuentros en el viejo parque junto al puente, leyó Emma en voz alta, y advierte que no se deben compartir los secretos con nadie. «El parque», susurró Mía. «Allí es donde mi madre y yo solíamos pasear». «Entonces, eso puede ser la clave para resolver el misterio», respondió Emma. «Tenemos que ir allí». Lena volvió a mirar dentro del sobre y se fijó en algo extraño. En el reverso de la carta había unas marcas apenas visibles hechas con lápiz, casi como un mapa con líneas y flechas. «Mirad», dijo, «parece una ruta. Quería que encontráramos algo». Víctor examinó atentamente las notas. «Parece un camino secreto. Si dejó pistas, significa que alguien la seguía. Y ese desconocido podría saber más de lo que creéis». Heinz, que estaba de pie junto a la ventana, suspiró profundamente. «Temía que el pasado volviera, pero ahora está aquí», dijo en voz baja, «y ya lo habéis conocido». Emma reunió a las niñas. «Entonces, vamos al parque, pero con cuidado. No sabemos quién o qué nos espera allí». Al caer la tarde, salieron en silencio, guardando cuidadosamente las cartas y el mapa. El lugar indicado en la carta parecía desierto, pero cerca del viejo puente, en el suelo, algo inusual llamó su atención. Una pequeña cinta blanca atada a un árbol. «¿La dejó ella?», susurró Lena. «Al parecer sí», dijo Emma. «Alguien quiere que la sigamos». En ese momento, una nueva silueta apareció bajo la copa de los árboles. Un hombre vestido con ropa oscura que los observaba inmóvil. Su rostro estaba oculto, pero la presencia del peligro se sentía como una espesa oscuridad que se cernía sobre ellos. «¿Quién es?», preguntó Mía en voz baja. «No lo sé», respondió Emma. «Pero parece que no estamos solas aquí». Las chicas se quedaron quietas,
observando la silueta que se ocultaba entre las sombras de los árboles. El corazón de Emma latía con fuerza. Alguien las observaba y no era una simple coincidencia. «Nos está observando», susurró Mia, apretando con fuerza la mano de Lena. «Pero tenemos que seguir adelante», afirmó Emma con determinación. «Quizás nos haya dejado algo más». Poco a poco se acercaron al puente. En el suelo, al pie de un viejo árbol, había una pequeña caja enterrada entre las hojas caídas. Emma la recogió y la abrió con cuidado. Dentro había una vieja fotografía de su madre, con una mujer desconocida, y un sobre con unos papeles cuidadosamente doblados. «Son nuevas pistas», dijo Emma. «Y parece que mi madre quería que las encontráramos». Lena vio otra señal. Alguien había rayado la letra V en el tronco del árbol. «Quizás sea Víctor», susurró. «Es posible», respondió Emma. «O tal vez fue otra persona que la estaba observando». En ese momento, la silueta en la penumbra se movió ligeramente. Las chicas se sobresaltaron y Emma, decidida a actuar, sugirió: «Acerquémonos a él, pero con cuidado y en silencio». Avanzaron unos pasos. De entre las sombras salió un hombre cuyo rostro aún permanecía oculto bajo una capucha, pero su voz, que sonó con un tono amenazante, las paralizó por un instante. «No tenían derecho a venir aquí». Emma, reuniendo todas sus fuerzas, dijo: «Buscamos la verdad sobre nuestra madre. Si tiene alguna información, por favor, cuéntenosla». El hombre se quedó inmóvil por un momento y luego extendió un sobre con nuevos documentos. «Esto es todo lo que pueden saber ahora», dijo. «Ir más allá es demasiado arriesgado. Pero si decidís continuar», señaló el puente, «debéis actuar con especial precaución». Las chicas se miraron. Lena apretó los puños. Mia se acurrucó contra Emma, pero en sus ojos se leía la firmeza de sus intenciones. No darían ni un paso atrás. En ese momento, Emma se dio cuenta de que la investigación de su madre era solo el primer paso de un largo camino. Cada nuevo giro la acercaba a la solución, pero al mismo tiempo le revelaba nuevos peligros. Y el misterioso hombre era solo el principio, el primero de muchos que guardaban secretos de su pasado. Al día siguiente, Emma decidió hablar con Víctor sobre las nuevas pistas. Víctor llegó antes de la hora acordada, se sentó a la mesa y miró fijamente a las chicas. «Estos documentos», comenzó, abriendo el sobre, «pueden indicar que vuestra madre se escondía de alguien muy poderoso. Es importante entender que no se trata de una desaparición cualquiera. La estaban siguiendo, y esa persona podría estar relacionada con la familia Hines». Hines, sin apartar la vista de la ventana, permaneció en silencio, apretando las manos como si estuviera conteniendo una tormenta de recuerdos. Víctor lo miró con comprensión. «Sé que le cuesta hablar», dijo, «pero su silencio no nos ayuda a entender lo que pasó. Todo lo que ha sucedido antes puede estar relacionado con lo que está sucediendo ahora». Emma sintió la tensión que se cernía en el aire. Se acercó a Hines y dijo con voz entrecortada: «Si tiene alguna información, compártala. Tenemos derecho a saber la verdad». Hines suspiró y finalmente dijo en voz baja: «Debéis comprender que mi vida y vuestros destinos están entrelazados desde hace mucho tiempo. Intenté ocultar el pasado para protegeros, pero ahora ya no es suficiente». Víctor asintió. «Esto confirma sus sospechas. Sé que la mujer que desapareció hace muchos años era amiga de Hines y que alguien intentó utilizarla en su propio beneficio». Emma sacó con cuidado la carta del sobre. En ella había un esquema que parecía un mapa, con anotaciones y símbolos extraños que su madre había dejado como pistas. «Nos ha dejado pistas», susurró Emma, «pero alguien está vigilando cada uno de nuestros pasos». En ese momento, Víctor hizo una confesión inesperada.
No solo estoy investigando la desaparición de vuestra madre. Conocía a la persona que intentaba interferir en la vida de Heinz. Y sé que algunos de los secretos que ocultaba pueden ser peligrosos para vosotras. Las chicas se quedaron paralizadas. Mia apretó la mano de Lena, y Emma sintió cómo la emoción se entremezclaba con una firme determinación. Entonces tendremos que seguir adelante, afirmó Emma con firmeza. No tenemos derecho a detenernos. Sí, respondió Víctor, pero tened en cuenta que en vuestro camino habrá personas dispuestas a defender el secreto a cualquier precio. Heinz, reconociendo por primera vez su vulnerabilidad, se sentó en una silla e inclinó la cabeza. Creía que lo tenía todo bajo control, pero el pasado nos ha alcanzado a todos, y para encontrar a vuestra madre tendremos que actuar juntos. Emma vio en los ojos de las niñas un brillo de firme determinación. Comprendió que había superado la prueba. Se había ganado su confianza, pero que la prueba más importante, desentrañar el misterio de su madre y descubrir todos los peligros ocultos, aún estaba por llegar. En la sombra, fuera de la casa, se ocultaba una silueta, como si fuera omnisciente y conociera cada uno de sus pasos. La última hora de la tarde, Emma decidió estudiar el mapa que había encontrado en el puente y las cartas de su madre. Lena, que movía nerviosamente los pies en la silla, y Mia, que no dejaba de mirar indecisa por la ventana, como si presentara la presencia de alguien, se sentaron a su lado. «Mirad», dijo Emma, «este mapa conduce a un antiguo almacén a las afueras de la ciudad. Quizás allí se encuentren los restos de lo que dejó mi madre». «¿Y si hay alguien allí?», preguntó Lena en voz baja. «Actuaremos con precaución», respondió Emma con firmeza. «Pero tenemos que ir». Al salir, sintieron el aire frío y el vacío de las calles. Pero cerca del almacén abandonado, en la sombra, vieron un movimiento. Un hombre vestido de oscuro se escondía detrás de la verja. «¡Alto!», se oyó su voz, ronca pero clara. Las chicas se quedaron inmóviles. Emma dio un paso adelante con determinación. «Buscamos la verdad sobre nuestra madre. Por favor, si tiene alguna información, díganosla». El hombre salió de la sombra, con el rostro oculto por una capucha. Dio unos pasos y, levantando bruscamente la mano, señaló una caja que yacía junto al almacén. «No es solo un juguete, es mortalmente peligroso. Si siguen adelante, puede que no regresen». «¿Quién es usted?», preguntó Emma, con la voz temblorosa, aunque el miedo no le permitía derrumbarse. «Soy el guardián de lo que muchos tratan de ocultar», dijo él. «Y ustedes ya han ido demasiado lejos». Víctor, que salió inesperadamente de detrás del almacén, dio un paso adelante. «Vete de aquí», ordenó con severidad. «Si pretendes hacerles daño, no te dejaré pasar». El observador secreto, inmóvil por un instante, retrocedió silenciosamente hacia la sombra, lanzando una mirada despectiva a las chicas y a Emma. «Esto es solo el principio. Algunos secretos es mejor que permanezcan ocultos». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Emma. Lena le apretó la mano, y Mia, aunque parecía asustada, tenía una determinación cada vez más intensa en los ojos. «Tenemos que encontrar lo que dejó mi madre», dijo Emma en voz baja, pero con firmeza. «Y lo conseguiremos, pase lo que pase». Víctor se acercó a ellas. «Esta es la primera señal de que os han estado siguiendo desde el principio. Pero tenéis la oportunidad de continuar vuestro camino, siempre y cuando estéis atentas». Al día siguiente, Emma, las niñas y Víctor se encontraron de nuevo cerca del almacén abandonado. La brumosa mañana lo envolvía todo en una luz grisácea que daba al entorno un tono siniestro. Emma llevaba en las manos el mapa de su madre, y Víctor una linterna y una bolsa con las cartas que habían encontrado anteriormente. «Aquí debe haber alguna pista», dijo Emma. «Tenemos que estar muy atentos». Lena y Mia, mirando a su alrededor con atención, caminaban una al lado de la otra por el almacén vacío.
Cada uno de sus pasos resonaba en el silencio. Al acercarse a la vieja puerta de hierro, Víctor vio unas marcas extrañas en el suelo y susurró: «Es evidente que alguien ha estado aquí recientemente», y añadió: «y que ha dejado estas marcas a propósito. ¿Para tentarnos?», susurró Mia en voz baja. Emma asintió y añadió: «Al parecer, así debe ser. Pero no podemos rendirnos». La puerta se abrió de par en par, y la niebla del interior se hizo aún más densa. De repente, se oyó un chirrido, y del techo colgaba una vieja cuerda que parecía una trampa. Víctor empujó a las chicas al instante, logrando esquivarla a tiempo. «Es una trampa», exclamó. «Alguien no quiere que descubráis este lugar». Cerca de allí, en una vieja estantería, brillaba un sobre con la inscripción: «Para mis hijos». Emma lo cogió con delicadeza. «Aquí hay una carta de mi madre», dijo mientras la abría. «Contiene instrucciones y una pista adicional sobre su posible paradero». La carta hablaba de una antigua mansión a las afueras de la ciudad, de una habitación secreta donde sucedían cosas extrañas, y de un hombre que intentaba controlar la vida de la protagonista. En la última página había un pequeño dibujo que recordaba al símbolo que ya había aparecido en las cartas anteriores y en el mapa encontrado anteriormente. «Tenemos una pista», susurró Emma, con la voz ligeramente temblorosa. «Pero ahora es evidente que alguien nos está siguiendo y quiere impedirnos seguir adelante». De repente, se oyó el sonido de pasos que se acercaban detrás de los héroes. Víctor, sin pensarlo dos veces, iluminó la oscuridad circundante con una linterna. La silueta de un hombre se desvaneció tras la esquina, dejando tras de sí una aguda sensación de peligro. «Está vigilando cada uno de nuestros movimientos», afirmó Víctor. «Pero ahora tenemos una pista. La siguiente pista conduce a la mansión». Las chicas se miraron. En sus ojos se entremezclaban el miedo y la firme determinación. Emma comprendió que la investigación apenas estaba comenzando a cobrar impulso y que cada nueva pista las acercaba más al peligro. Pero ahora estaban dispuestas a continuar, sin importar lo que pasara, hasta desentrañar el misterio de su madre y encontrarse con quienes ocultaban el pasado de Heinz y su desaparición. Cuando Emma, las chicas y Víctor se acercaron a la vieja mansión, situada a las afueras de la ciudad, la noche ya se había apoderado de ella. El viento se colaba por las ventanas rotas, emitiendo un silbido siniestro, y la vieja verja, que chirriaba al abrirse, parecía presagiar malas noticias. «Aquí», susurró Víctor, «nos espera la siguiente prueba». La mansión llevaba mucho tiempo vacía, pero recientemente se habían visto rastros de la presencia de alguien. «Tenemos que estar alerta». Emma tomó a Lena y a Mia de la mano y les dijo: «No os separéis. No toquéis nada sin mí». La mansión estaba envuelta en la oscuridad y el frío. El polvo cubría el suelo y los cuadros antiguos de las paredes, como si estuvieran muertos, los miraban con sus cuencas vacías. Avanzaban con cautela. El estrecho pasillo solo estaba iluminado por el haz de luz de la linterna de Víctor. «Mirad», dijo Víctor, señalando una puerta con el mismo símbolo que aparecía en las cartas de su madre y en el mapa. «Quizás sea una habitación secreta». Emma abrió la puerta con calma. Detrás había una pequeña biblioteca, donde el polvo cubría las estanterías con libros, y en el suelo había una vieja caja. Emma se acercó a la caja y con curiosidad la abrió. Dentro había documentos, fotografías y entre ellos una pequeña caja. «Fue su madre quien la dejó», dijo Emma, mientras desplegaba las fotografías. En una de ellas posaba con un hombre vestido con traje de negocios, la misma silueta que habían visto en el puente. De repente se oyó un clic. El suelo junto a la caja se hundió y la puerta se cerró detrás de ellos con un fuerte golpe.
La tenue luz de la linterna reveló su desesperada situación. Estaban atrapados. «Una trampa peligrosa», exclamó Víctor, examinando la cerradura. Alguien claramente no quería que pudiéramos salir. «Pero no podemos detenernos», afirmó Emma con determinación. «Tenemos que escapar de aquí y conseguir esas pruebas». Mia vio otro símbolo en la pared que se parecía al dibujo de la carta de su madre. «Quizás sea una pista para salir», sugirió. Tras examinar atentamente los símbolos, Emma y Víctor descubrieron un botón oculto que activaba un mecanismo secreto de la cerradura. Lentamente, con un chirrido apenas audible, la puerta se abrió, dejándoles paso al exterior. Una vez en la calle, Víctor se dirigió a las niñas. «Esto es solo el principio. Ahora sabemos que alguien vigilaba activamente a vuestra madre y tendía trampas a quienes intentaban descubrir la verdad. Tenemos que seguir adelante», declaró Emma. «Tenemos que averiguar quién es, dónde está y quién intenta ocultárnoslo». Al regresar a la mansión, Emma, las niñas y Víctor sintieron una atmósfera tensa y opresiva. El aire húmedo y el crujir de las viejas tablas del suelo bajo sus pies creaban una sensación de misterio. Cada sombra parecía cobrar vida. «Quedaos juntos», susurró Emma en voz baja, apretando las manos de Lena y Mia. Avanzaban lentamente por el pasillo hacia la sala de los símbolos, cuando de repente oyeron el sonido de pasos que se acercaban. Víctor levantó la linterna y a su tenue luz se vio la silueta de un hombre vestido con ropa oscura. Era el mismo observador, cuyo rostro quedaba oculto bajo la capucha, pero cuyos ojos ardían con clara determinación y amenaza. «Os habéis acercado demasiado a lo que debe permanecer oculto», dijo con voz fría y franca. «Buscaremos la verdad sobre nuestra madre», afirmó Emma con determinación. «Y no daremos marcha atrás». Víctor dio un paso adelante, y en ese mismo instante se activó una trampa en el suelo. El suelo bajo sus pies se hundió inesperadamente, y el hombre apenas tuvo tiempo de agarrarse al borde para no caer. Emma, sin pensarlo dos veces, tiró de las niñas hacia atrás. «¡Una trampa!», exclamó Víctor. «Él previó nuestra llegada». A través de la sombra de la capucha, el observador sonrió. «Vuestras acciones eran totalmente predecibles. Después de todo, algunos secretos es mejor no tocarlos. Son demasiado peligrosos». Pero Emma vio una nueva pista en la pared, un esquema dibujado a lápiz. Los símbolos se repetían con las letras de la carta de su madre y los sobres encontrados. «Es su mensaje», susurró ella. «Ella previó nuestra llegada». Siguiendo las indicaciones de los símbolos, Víctor presionó con cuidado un panel oculto y una parte del suelo se abrió ante ellos, revelando la entrada a un sótano secreto. El hombre intentó interponerse, pero Víctor se interpuso entre él y las niñas. «No pasarás si representas un peligro para las niñas». El observador, tras lanzar una última mirada llena de advertencia, desapareció en la oscuridad de la mansión. Emma se volvió hacia las niñas. «Esto es solo el principio. En el sótano pueden estar escondidas las respuestas que mamá dejó especialmente para nosotras». Víctor añadió: «Quizás sea allí donde descubramos quién dirigía realmente su vida y con qué fines». Las niñas se abrazaron, pero en sus ojos brillaba la determinación. Emma sintió que la investigación apenas comenzaba a cobrar impulso y que les esperaban pruebas aún más difíciles, que podrían arrojar luz sobre los secretos de su madre y revelar los misterios del pasado de Heinz. Emma, las niñas y Víctor se detuvieron a la entrada del sótano de la antigua mansión. La tenue luz de la linterna solo iluminaba parcialmente los sombríos escalones que se adentraban en la oscuridad. En sus corazones se entremezclaban el miedo y el cansancio con el deseo de conocer la verdad. Dar un paso hacia adentro podía conducir a respuestas, pero también a peligros imprevistos.
Ya tenemos suficiente información, dijo Emma, apretando las manos de Lena y Mia. Hemos encontrado cartas, un mapa, señales. Mamá nos ha indicado el camino. Víctor asintió, pero su mirada seguía siendo seria. Es suficiente para comprender la esencia, pero no para actuar sin correr riesgos. Alguien vigila esta habitación, y esto es solo el comienzo del juego. Heinz dio un paso adelante, apretando los puños. Pensaba que nuestro pasado había quedado en el pasado, pero parece que ha vuelto, trayendo consigo estas pruebas. Y no dejaré pasar a nadie que intente volver a haceros daño. Emma miró a las niñas. Los ojos de Lena brillaban por el cansancio, y Mia abrazaba con fuerza un osito de peluche, como si fuera su único apoyo en la situación actual. Emma respiró hondo. No hay que precipitarse, dijo Emma con firmeza. Pero debemos estar preparados para lo que nos espera y averiguar la verdad sobre nuestra madre. Víctor puso la mano sobre el hombro de Emma y dijo: «La prueba ha terminado, pero mantente alerta. El verdadero peligro aún está por llegar». Emma asintió, y las niñas la siguieron en silencio. A sus espaldas quedaba la mansión, cuyas ventanas negras parecían seguirlas con la mirada. Emma, las niñas y Víctor se detuvieron a la entrada del sótano de la antigua mansión. Los escalones oscuros se adentraban en la oscuridad, como si absorbieran la luz de su linterna. Cada sonido resonaba aquí como un eco: el crujir del suelo, las gotas de agua del techo, incluso su propia respiración contenida. «Debemos bajar», susurró Lena en voz baja, apretando con fuerza las manos de Emma. Emma miró a las niñas, a Víctor y a la oscuridad que las rodeaba. Su corazón latía tan fuerte que le parecía que se podía oír en las habitaciones contiguas. «No», respondió con firmeza. «Ya sabemos lo suficiente. Las cartas, el mapa, las señales. Todo ello nos indica el camino, pero no vamos a seguirlo ciegamente». Víctor asintió, pero en sus ojos se leía la tensión. Alguien ha estado vigilando esta mansión, y ese observador no dejará las cosas así y se irá sin dejar rastro. Cada uno de vuestros hallazgos es como un grito que dice que os están buscando. Heinz dio un paso adelante, apretando los puños. Parecía que el pasado había quedado atrás, pero estas cartas y estos símbolos lo han recordado. Han llegado hasta vosotros, y no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo alguien vuelve a haceros daño. Emma asintió con la cabeza, apretando los puños. Superaremos este camino codo con codo. Pero no solo nos esperan peligros físicos. De repente, el silencio se rompió con un sonido que provenía del piso superior de la mansión. Un chirrido suave pero perceptible, como si alguien se moviera lentamente por el pasillo, siguiéndolos. «Está cerca», susurró Mia, temblando. Emma se giró. Las ventanas oscuras de la casa, como si estuvieran vivas, los observaban, y en el fondo del pasillo se vio una sombra que se desvaneció. El miedo le oprimía el pecho, pero al mismo tiempo surgió en ella una especie de extraña y absorbente determinación. «Hoy hemos dado el primer paso», susurró Emma, «pero el camino aún es muy largo, y seguro que alguien nos sigue en cada paso que damos». Mientras se dirigían hacia la salida, la mansión, envuelta en la niebla, parecía guardar sus secretos. Sobre la mansión, la niebla cedía lentamente ante el sol cuando Emma, las niñas y Víctor salieron a la calle. Sus linternas les iluminaban el camino hasta el coche, pero en su memoria aún permanecían las oscuras siluetas del edificio que ocultaba peligrosos secretos. «Lo hemos conseguido», susurró Lena, como para convencerse de que realmente estaban vivos. «Esto es solo el principio», dijo Emma. «Pero ahora tenemos todas las razones para averiguar quién intentaba controlar a mamá». Víctor abrió el sobre con las cartas de su madre. En él no solo había cartas y símbolos nuevos, sino también unas últimas líneas
escritas especialmente para ellos. Si llegáis a estas líneas, significa que ya estáis preparados. No creáis a los que se esconden en la oscuridad. Seguid vuestro camino, pero manteneos siempre unidos. Nos ha dado una guía, susurró Mia, apretando la mano de Emma. Y solo ahora nos damos cuenta de que mamá nunca dejó de preocuparse por nosotros. Heinz se acercó. Su mirada se suavizó. Fui demasiado severo y distante. El periodo de prueba, sí, puse obstáculos. Pero ahora veo que lo habéis superado todo. Habéis resultado ser más fuertes de lo que pensaba. Los ojos de Emma reflejaban las palabras de Heinz. Eran sencillas, pero se leía en ellas la honestidad. Tras la fachada de fuerza y dominio, se escondía la inquietud de un hombre que se enfrentaba por primera vez al peso de su responsabilidad. «Has superado la prueba», dijo ella en voz baja. «Pero nosotras también. Hemos comprendido que podemos confiar unas en otras y apoyarnos en cualquier situación, incluso cuando nuestros miedos se hacen realidad». Al día siguiente regresaron a su casa. Las niñas sintieron el olor familiar de sus habitaciones, se abrazaron y por primera vez experimentaron una sensación de seguridad. Lena abrazó a Emma. Tenía miedo de que nunca volviéramos a ver a mamá. «Hemos encontrado su rastro», dijo Emma, «y tenemos un plan de acción. Llegaremos hasta el final». Víctor se sentó a su lado y dijo, «Les contaré todo lo que sé. Actuaremos con cautela para no hacer daño y descubrir la verdad». Heinz, mirando la calle desde la ventana, no sentía una piedra, sino un estremecimiento en el corazón. La inquietud no lo abandonaba. Aquellos que intentaban ocultar el pasado seguían en la sombra, pero ahora sabía que no eran invencibles, que se les podía hacer frente. Cuando la niebla vespertina volvió a envolver la ciudad, una sombra se deslizó por el tejado de la casa vecina. Era el mismo observador que no les había quitado los ojos de encima desde el principio. Esta vez no hizo ninguna maniobra descarada, solo observaba, pero su mirada estaba llena de atención y amenazas hostiles. Emma se sentó a la mesa con las niñas, extendió ante ellas los mapas y las cartas de su madre. «Hemos superado una etapa. Hemos vencido las trampas, las amenazas y el miedo. Pero el verdadero camino hacia mamá aún está por delante». Mia abrazó a Emma, apretándola con fuerza contra sí. «Ahora estamos juntas, y seguro que lo conseguiremos». Heinz se acercó a ellas en silencio y dijo, «Estoy de acuerdo. Debemos protegernos unas a otras, y el pasado ya no tiene poder sobre vosotras». Después de los acontecimientos en la mansión, Emma se sentó a la mesa y extendió ante sí las cartas de su madre y los mapas. Su mirada se detuvo en una fotografía. Su madre sonriendo, sosteniendo a una niña pequeña en sus brazos, junto a ella. La misteriosa mujer que aparecía en las primeras pistas. En sus cartas, su madre revelaba algunos detalles clave. Se había visto obligada a desaparecer para proteger a sus hijas de la influencia de un hombre que quería controlar su destino y el de ellas. Las cartas también contenían direcciones, fechas e indicaciones codificadas que conducían a personas en las que se podían confiar los secretos. «Entonces, todavía está viva», susurró Mia en voz baja, apretando con fuerza la mano de Emma. «Sí», dijo Emma, «se escondió para protegernos, y lo único que hemos podido descubrir es su plan para encontrarnos». Víctor asintió. «Tenemos información sobre su presencia, aunque ahora mismo no podemos observarla directamente. Pero tenemos herramientas para buscarla. El mapa, las cartas y los símbolos son su propio rastro, que nos lleva hasta ella». Heinz los miró con rostro severo. «Nunca dejó de pensar en ustedes, y el hecho de que hayamos superado todas las trampas y peligros significa que estamos listos para encontrarla». Emma sonrió a las niñas.
No os preocupéis, la encontraremos. Y cuando eso suceda, todo volverá a su sitio. Solo hay que prepararse de antemano. Emma, Víctor y las niñas se dirigieron por un viejo sendero a las afueras de la ciudad, llevando consigo las cartas y el mapa que les había dejado su madre. Los misteriosos símbolos encontrados en la mansión les indicaban el camino hacia una modesta casita, casi abandonada, situada en el límite del bosque. «Debe de ser aquí», susurró Emma, con el corazón encogido por la emoción mezclada con una esperanza temblorosa. Al llegar a la puerta, Emma respiró hondo y llamó. Silencio. Pero de repente, la puerta se abrió lentamente. Una mujer apareció en el umbral. Sus ojos, tan familiares y cariñosos, se encontraron con las miradas de sus hijas. «¿Mamá?» Lena, indecisa, dio un paso adelante. La mujer sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí, queridas, soy yo. Estaba tan preocupada por vosotras». Mía corrió hacia su madre, y ésta la abrazó con fuerza, apretándola tiernamente contra sí. Emma se acercó, con ternura en los ojos, pero con firmeza y determinación. «Te hemos buscado durante tanto tiempo, y las habéis encontrado», dijo la madre en voz baja. «Dejé pistas, cartas y indicaciones, porque estaba segura de que superarían todas las dificultades, de que serían fuertes». En ese momento, Víctor, poniendo la mano sobre el hombro de Emma, dijo: «Todo lo que hicimos fue lo correcto. Se han encontrado el uno al otro. El tiempo del miedo ha pasado». Heinz se retiró a la sombra, observando lo que sucedía. En sus ojos brillaba una chispa de comprensión. No era solo un participante, era parte de esta prueba, parte del camino que conducía a este momento decisivo. Acercándose a su madre, dijo: «Estoy feliz de que estés a salvo y de que las niñas hayan podido encontrarte». Ella lo miró con comprensión. «Les has ayudado más de lo que imaginas». Las risas y las lágrimas se entremezclaban en las niñas, que abrazaban a su madre y se abrazaban entre ellas. Víctor estaba de pie junto a ellas, incapaz de ocultar su sonrisa, pues su misión había concluido con éxito. «Todo ha terminado», susurró Emma, apretando la mano de su madre. «Todas las pruebas, todos los tropiezos, todas las preocupaciones han quedado en el pasado». «Sí», dijo suavemente la madre. «Pero ahora estamos unidas y nada podrá separarnos». Incapaz de contenerse, Mía se lanzó a los brazos de su madre, que abrazó a sus dos hijas y las apretó con ternura contra sí. Emma se acercó a ellas, con las piernas temblorosas, pero contuvo las lágrimas. Las miradas de madre e hija se cruzaron y en sus ojos se reflejó un destello de comprensión. Los años de separación, las pruebas, todo ello había conducido a este momento único e invaluable. «Hemos pasado por todo», dijo Emma en voz baja. «Miedo, peligros, trampas, y aún así te hemos encontrado». «Lo sé», dijo la madre, «y estoy muy orgullosa de vosotras. Os dejé un legado para que pudierais ser fuertes y recorrer este camino por vuestra cuenta». Sosteniendo la mano de su madre, Lena levantó la vista hacia Emma y dijo: «Lo hemos conseguido, juntas». «Sí, juntas», asintió Mía, mirando a su madre y a su hermana. Víctor, que estaba de pie junto a ellos, observaba lo que sucedía y no podía contener una sonrisa entre lágrimas. Incluso Heinz, normalmente reservado en sus emociones, se permitió una ligera concesión al ver cómo los héroes se habían reencontrado. Sus palabras sonaban temblorosas cuando dijo: «Me alegro de que la hayáis encontrado y que ahora tienen la oportunidad de empezar una nueva vida». La madre miró a Heinz y a Víctor y dijo: «Gracias por estar ahí cuando más los necesitábamos». Las chicas se estrecharon las manos entre sí y a su madre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio,
alegría y la conciencia de que habían superado todas las dificultades y ahora estaban juntas. Todo ha quedado atrás, exhaló Emma, sintiendo una paz total. No hay más peligros ni trampas. Estamos a salvo. La madre abrazó a todas con fuerza. El hogar está donde estamos unidas. Y ahora, estando juntas, ningún secreto ni temor podrá separarnos. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, bañando la pequeña casa con una luz dorada. Las risas y las lágrimas de las niñas se fundían en un coro melodioso, como una música llena de libertad, alegría y esperanza en una nueva vida. Heinz las miró y dijo en voz baja: «Todo ha terminado, y esto no significa el final, sino solo el comienzo de algo nuevo». Emma asintió con la cabeza, abrazando a su madre y a sus hermanas, consciente de que las dificultades vividas las habían endurecido, que los miedos y las dudas habían quedado en el pasado y que ahora podían vivir una vida plena, unida, protegida y llena de amor. A la sombra de la mansión, el observador se disolvió, desapareciendo sin dejar rastro, ya que su presencia ya no era necesaria. Todos los secretos habían sido revelados. La búsqueda había terminado. Los héroes habían encontrado a su madre y a su familia. Final. Apenas habían pasado unos días desde el encuentro con su madre, cuando la casa volvió a llenarse de alegría. Las niñas corrían por el patio, riendo y jugando, mientras Emma y su madre las observaban desde la ventana. Los rayos del sol iluminaban sus rostros, y la suave luz parecía personificar la nueva vida que habían encontrado. «Mira lo felices que son», susurró la madre, apretando la mano de Emma. «Pensé que nunca lo vería». «Nosotros también sentíamos miedo», dijo Emma. «Pero ahora estamos unidos, y ya no hay secretos, trampas ni temores». Víctor ayudaba a las niñas a construir una pequeña fortaleza de cabañas en el patio. Lena se reía a carcajadas. Mía intentaba seguirle el ritmo y sus gritos de alegría sonaban como un himno a la libertad. Heinz se apartó un poco para observar a toda la familia. Sabía que el periodo de prueba había terminado y que no solo era una victoria personal para él, sino que cada uno de ellos había superado sus propias pruebas. Ahora todos tenían la libertad de ser ellos mismos, sin máscaras, sin miedo y sin manipulaciones ajenas. «Encontró a su madre», dijo Víctor en voz baja, «y juntos se hicieron más fuertes que nunca». «Sí», sonrió Víctor. «Todo lo que les sucedió solo fortaleció su espíritu. Ahora les espera la vida real». Emma se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de su madre y sus hermanas, y una tranquila certeza se instaló en su corazón. Ninguna intriga, ningún peligro, ni recuerdo del pasado podrían separarlas ya. El sol se hundía lentamente en el horizonte, bañando el cielo con suaves y cálidos colores. Detrás de la sombra de la mansión, sus miedos y secretos quedaron atrás. Comenzaba un nuevo día. Un día de nueva vida, lleno de amor, confianza y familia, donde no había lugar para la soledad. En lo más profundo de su corazón, todos sentían que les esperaban pruebas, pero ahora tenían lo más importante, la unión y el apoyo mutuo.